Hola a todos, la historia de esta noche es un recordatorio de que a veces el mayor sabotaje a tu carrera no viene de tus competidores, sino de tu propia familia. Si disfrutan de historias de venganza, donde el éxito es el arma definitiva, no olviden darle a me gusta, suscribirse y comentar desde dónde me están viendo. Leo absolutamente todos los comentarios. Ahora tomen algo de beber. Pónganse cómodos y empecemos. La luz de mi oficina brillaba sobre la pila de documentos frente a mí. Había pasado los últimos 6 meses viviendo y respirando el proyecto de vicepresidenta de innovación en mi empresa de ingeniería, una de las más grandes del país. Había superado 3 rondas de entrevistas, había presentado un plan de crecimiento de 5 años que asombró a la junta y, lo más importante, sentía que lo tenía en el bolsillo. Mi ascenso no era solo un logro profesional, era la culminación de 10 años de trabajo duro que, finalmente, pondría a mi esposo, David, y a mí en una posición de total independencia de su rica y exigente familia. El teléfono sonó. Era mi jefe, el director ejecutivo. Michael. Sofía, ¿tienes un minuto? Necesito hablar contigo sobre el puesto de VP. Su voz, que normalmente era jovial, sonaba tensa. Me enderecé en mi silla, sintiendo una punzada de ansiedad. Por supuesto, Michael. ¿Hay algún problema? Michael dudó. Mira, tu presentación fue impecable. Tu historial es de primera. Honestamente, eras la favorita. Pero el comité de la junta recibió una referencia anónima extrañamente negativa a última hora, justo cuando estábamos a punto de finalizar. Y no estoy hablando de una preocupación menor. Me quedé helada. ¿Referencia anónima? ¿Sobre qué? Fue muy específica. Sofía afirmaba que, aunque tienes las habilidades, tu lealtad se dividirá debido a presiones familiares significativas y que tu puesto de VP sería socavado por compromisos domésticos inmediatos que te obligarían a tomar una excedencia anticipada. El aire se me fue de los pulmones. No era una crítica a mis habilidades de ingeniería. Era un ataque directo a mi vida personal, específicamente a mi potencial como esposa y nuera, en un intento de pintarme como no apta para un puesto ejecutivo de alto nivel. Y sonaba exactamente, con una precisión escalofriante, a la jerga y las preocupaciones que mi suegra, la señora Chen, había estado expresando durante años. Michael. Eso es absurdo, logré decir. No tengo planes de tomarme una excedencia. Mi enfoque profesional es total. ¿De dónde vino esto? No lo sé, Sofía. Era anónimo y no estaba en la lista de referencias oficiales, pero provenía de un correo electrónico empresarial real, aunque encriptado. Lo sentimos. La junta se asustó. Hemos puesto la promoción en revisión indefinida y hemos traído a un candidato externo para considerar el puesto. Colgué el teléfono, la mano temblándome. Mi sueño, mi arduo trabajo, todo estaba ahora detenido, no por mi desempeño, sino por una mentira venenosa y anónima que atacaba la única parte de mi vida que mis suegros despreciaban, mi ambición. Mi primer pensamiento fue la negación. Mi segundo pensamiento fue la certeza. La única gente que sabía de mis compromisos domésticos y que me presionaba constantemente para ralentizar el ritmo y tener hijos eran los Chen. Mi suegro, el Sinye Chen, era un contable que dirigía un negocio familiar tradicional. Despreciaban mi trabajo en tecnología, sintiendo que un puesto de vicepresidenta me haría demasiado poderosa e inaccesible para la familia. Corrí a la sala de estar. Mi esposo, David, estaba revisando los correos electrónicos de su oficina. David, le dije, mi voz extrañamente tranquila, mi ascenso fue cancelado. Me dijeron que recibieron una referencia anónima que decía que voy a tomar una excedencia. Viene de alguien que me conoce. Alguien que no quiere que tenga este trabajo. David se puso pálido. Conocía a su madre lo suficientemente bien. No, puede ser, Sofía. Nadie de mi familia haría algo tan destructivo. Pero mientras lo decía, ambos sabíamos la verdad. Su familia, obsesionada con el control y el estatus, se sentía amenazada por mi éxito. Mi ascenso a vicepresidenta habría significado que David y yo ya no necesitaríamos sus subsidios, sus consejos o su aprobación. Significaba libertad. Y los Chen, especialmente el Sinye Chen, con su negocio en decadencia, no podían permitir esa libertad. Mi pensamiento interno se volvió frío. Lo hicieron. Intentaron sabotear el trabajo de mi vida. Y ahora voy a hacer que se arrepientan de la intromisión.
La traición no fue la pérdida del ascenso, fue la violación de la confianza familiar y el ataque directo a mi valor profesional. Tenía que encontrar la prueba digital para confirmar que venía de ellos. Si no podía tener la promoción ahora, entonces usaría esta pausa para asegurar una venganza que ni la señora Chen ni el Sinye Chen verían venir. El silencio en el apartamento era más ruidoso que cualquier grito. David se sentó a mi lado, intentando racionalizar. Quizás fue un competidor en el trabajo. Sofía da alguien que quería el puesto. No puedes simplemente asumir que fue mi madre, pero la negación en su voz era débil. Ambos conocíamos la historia. Yo soy Sofía Tan, una gerente de proyectos de alto nivel de 31 años, con una trayectoria impecable en una de las empresas de tecnología más prestigiosas del país. Mi ambición no era solo financiera, era por la libertad. Los Chen, mi suegro, el Sinye Chen y mi suegra, la señora Chen, eran los patriarcas de un imperio familiar de contabilidad y consultoría a pequeña escala, un negocio que valoraba la tradición y el control por encima de la innovación. Para ellos, mi éxito en el mundo corporativo de alta tecnología no era un motivo de orgullo, sino una amenaza directa a su dominio familiar. Ellos veían a David y a mí como parte de su estructura, sujetos a sus consejos constantes y su autoridad. El puesto de vicepresidenta de innovación que yo estaba a punto de conseguir cambiaría eso permanentemente. Mi nuevo salario y estatus nos permitirían pagar su generoso préstamo para el apartamento. Y, lo que es más importante, poner fin a las cenas dominicales obligatorias, donde el señor Chen siempre nos recordaba cuánto dependemos de su sabiduría financiera. La señora Chen siempre había favorecido a su hija, Amelia, la hermana de David. Amelia era una artista libre que dirigía una pequeña galería de arte con pérdidas constantes que el Sinye Chen financiaba con paciencia. En sus ojos, Amelia era familiar. Yo era la forastera ambiciosa. Las banderas rojas que ahora se iluminaban en mi mente eran innumerables. ¿Recuerdo la cena de Navidad? Hace solo unos meses, la señora Chen me había mirado con esa sonrisa de suficiencia y había dicho, un puesto de vicepresidenta, Sofía. ¡Qué presión! Espero que recuerdes que la familia siempre debe ser lo primero. Un puesto tan alto siempre está pidiendo demasiado de una mujer. ¿No deberías pensar en ralentizar el ritmo? En ese momento, lo descarté como la opinión obsoleta de una suegra. Ahora, esas palabras eran el guión exacto de la referencia anónima. Mi lealtad se dividirá. El contexto era claro, mi ascenso a VP era el catalizador para nuestra libertad financiera total, una independencia que los Chen temían. El sabotaje no era para castigarme, era para controlarme. Si no conseguía el puesto de VP, tendría que conformarme con mi puesto actual, gerente de proyectos de alto nivel. Y ellos podrían presionarme para que usara mi experiencia gerencial para ayudar a Amelia con su galería o, peor aún, para rescatar el negocio de contabilidad del Sinye Chen. Le dije a David, mi voz era baja y resonaba con la furia reprimida. No podemos dejar que se salgan con la suya. Esta no es una simple traición. Es un ataque coordinado para mantenernos bajo su pulgar. Yo no soy el problema. Mi éxito es el problema. David finalmente estuvo de acuerdo, su lealtad por primera vez se inclinó completamente hacia mí. Bien, entonces tienes que probarlo. Tienes que probar que fue mi padre, mi madre o ambos. ¿Pero cómo? La referencia fue anónima. Fue cifrada, mi pensamiento interno se volvió frío, yo dirijo proyectos de ingeniería complejos. Resolver un simple ataque de ciberseguridad familiar será el proyecto más importante de mi carrera. La ventaja de los Chen era su posición y su red de contactos. La mía era mi conocimiento de la tecnología y la lógica. Si usaron una dirección de correo electrónico corporativa y cifrada, tuvieron que haberla obtenido a través de una reoconexión que yo podía rastrear. Mi plan tenía que centrarse en la huella digital que dejaron. Necesitaba un vector de ataque y solo había un lugar donde el Sinye Chen, un contable de la vieja escuela, se atrevería a realizar una operación tan subrepticia, su propia oficina. El shock de la cancelación de mi ascenso rápidamente se transformó en un frío ejercicio de memoria y análisis. Tenía que encontrar las banderas rojas que había ignorado. Esos pequeños momentos incómodos que, en retrospectiva, eran migas de pan que conducían directamente a la puerta de los Chen. La primera bandera roja, la más persistente, fue la presión constante para ralentizar el ritmo.
La señora Chen no solo me lo decía. Lo hacía con un aire de superioridad, como si mi carrera fuera un proyecto de hobby frívolo. Una vez, durante una cena de cumpleaños, cuando mencioné un hito crucial en mi plan de VP, ella interrumpió muy fuerte para preguntar a David sobre su primo, que acababa de abrir una pequeña tienda. David, ¿cómo va el negocio de Pedro? Eso es un legado familiar, una empresa tangible. A diferencia de los juegos de computadora de Sofía, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo estaba trabajando en sistemas de gestión de riesgos, no en juegos de computadora, pero para ella, cualquier cosa digital era infantil. Ahora entendía que ella no estaba siendo grosera. Estaba sembrando la duda sobre el valor de mi trabajo. La segunda bandera roja, mucho más sutil y perturbadora, se relacionaba con el acceso a la información. La promoción a vicepresidenta había sido un proceso notoriamente secreto. Solo se había compartido mi calendario de entrevistas de alto nivel con un círculo muy pequeño, mi jefe, David, y mi suegro, el Xinye Chen, debido a que administraba la declaración de impuestos de David y mía, un favor que siempre se sentía como una atadura. Tenía acceso a algunos de nuestros correos electrónicos de archivo a través de una cuenta compartida. Un mes antes de las entrevistas finales, el Xinye Chen me había llamado por una supuesta pregunta de deducción fiscal. Sofía, me había dicho, su voz demasiado casual. ¿Por qué estás reuniéndote con la junta directiva de tan alto nivel? Eso parece excesivo para tu puesto actual. Tienes que concentrarte en el trabajo que te da una estabilidad inmediata. En ese momento pensé que era su naturaleza entrometida. Ahora, me di cuenta de que había estado monitoreando mi progreso a través de nuestros correos electrónicos compartidos. Sabía exactamente cuándo y con quién me reunía, dándole la información crítica para orquestar un ataque dirigido justo antes del anuncio. Mi pensamiento interno se volvió frío. Los Chen no atacaron a ciegas. Tuvieron acceso a la información de mi calendario. Él usó nuestro arreglo fiscal como un arma. Decidí que la mejor manera de acorralar la fuente del ataque era a través de la tecnología, pero primero necesitaba una pista de quién hizo el acto. Mi ascenso se había retrasado, pero no cancelado, lo que significaba que la identidad del remitente era lo suficientemente creíble como para asustar a la junta, pero no lo suficientemente sólida como para justificar una cancelación total sin una investigación. Esta apuntaba directamente a la oficina del Xinye Chen. Como contable corporativo, tenía acceso a un servidor de correo electrónico corporativo, aunque de bajo nivel, a través de su propia firma de contabilidad. Y eso le daría la credibilidad necesaria para que el correo electrónico anónimo pareciera provenir de alguien de negocios con información privilegiada. Llamé a mi mejor amiga Clara, que ella trabajaba en ciberseguridad, y le conté la historia, en términos de un amigo que había sido atacado por una referencia anónima. Si vino de un correo electrónico empresarial real, pero cifrado. Tiene que haber un rastro de IP si la persona usó su red de oficina, me explicó Clara. La mayoría de las pequeñas empresas usan servidores de correo electrónico compartidos y VPN obsoletas. Si conoces la hora exacta de envío, puedes acotar la ubicación geográfica del servidor. Tenía la hora. Eran las 2 p.m. del martes. Un momento en el que el Xinye Chen siempre estaba en su oficina, solo, haciendo la siesta después del almuerzo. Ahora tenía una misión: encontrar una manera de verificar la dirección IP sin que el Xinye Chen supiera que estaba en su rastro. Mi próximo movimiento no sería una confrontación emocional. Sería un ejercicio de ingeniería forense que expondría la traición en blanco y negro. Solo necesitaba que David me diera acceso a la red de su padre, lo cual sería casi imposible sin una buena excusa. Mi investigación no podía ser en línea. Tenía que ser en persona, en el territorio de los Chen, para observar sus reacciones bajo presión. Necesitaba una pequeña muestra de su pánico. El domingo por la noche llegó la cena familiar obligatoria. El ambiente en la gran y opulenta casa de los Chen era el habitual, pretensiones de calidez que apenas ocultaban el juicio. La señora Chen me saludó con un beso demasiado rápido y forzado. Sofía, querida, qué bueno que tu trabajo menos exigente te permitiera venir. David, ¿no crees que deberías convencerla de tomarse un tiempo libre pronto? No queremos que se queme. Cada palabra era un puñal. Ella estaba usando el lenguaje del cuidado para justificar la necesidad de mi fracaso profesional. Me senté en la mesa, mi mente centrada en mi plan.
Había decidido plantear la cuestión de las referencias de empleo de forma abstracta, como un problema de mi empresa, no como un ataque personal. Quería que mi suegro, el Sinye Chen, el cerebro detrás de la operación, se delatara. David, mi esposo, me respaldó perfectamente. Papá, mamá. Algo extraño pasó en la empresa de Sofía. Su ascenso se retrasó porque alguien envió una referencia negativa anónima muy específica sobre sus compromisos familiares. Es increíble la maldad de algunas personas en el mundo corporativo. El comentario de David fue el detonador. La reacción de los Chen fue instantánea y reveladora, pero en direcciones opuestas. El Sinye Chen, el contable, el cerebro, se puso rígido. Su taza de té dejó de moverse a mitad de camino, hacia su boca. Su reacción fue la de un hombre que acaba de escuchar que se encontraron sus huellas dactilares en la escena del crimen. Su cara se puso pálida y se concentró en el plato, fingiendo que no había oído. La señora Chen, la impulsora emocional, por otro lado, reaccionó con una negación y una furia excesivas. ¡Qué horrible!, exclamó, golpeando la mesa. ¡Qué cosa tan vil! ¿Quién haría algo así? Es pura envidia, Sofía. Es porque tienen miedo de las mujeres fuertes. Ya sabes, deberían demandar a esa gente por difamación. Su negación fue demasiado ruidosa, demasiado dramática. Estaba intentando desviar la atención de su marido el culpable hacia una ofensa genérica. La sobrereacción era su firma. Me dirigí directamente al Sinye Chen, usando mi tono más profesional y frío. De hecho, Sinye Chen, mi jefe me dijo que el correo electrónico era muy específico. Provenía de una cuenta empresarial real y tenía un conocimiento íntimo de mis planes. Me preocupa que pueda haber sido un competidor fiscal que obtuvo acceso a mi información personal a través de canales poco éticos. ¿Podría ser un problema de seguridad de datos en su oficina? Esta fue mi trampa. Al sugerir un problema de seguridad de datos en su pequeña y anticuada oficina de contabilidad, ataque su único activo, su reputación de contable fiable y hermético. El Sinye Chen finalmente levantó la vista. Su rostro estaba tenso. Absolutamente. No, Sofía. Mi oficina es un búnker. Nadie tiene acceso a esa red excepto yo. Mis clientes dependen de eso. Su voz estaba temblando y yo noté que sudaba ligeramente en la frente. Ya veo. Entonces, si encontráramos la dirección IP de origen, usted estaría encantado de confirmarme que no tiene ninguna conexión con su red, ¿verdad? Pregunté con una dulzura engañosa. El Sinye Chen titubeó. Yo, sí, claro. Pero eso es trabajo policial. Sofía, es una pérdida de tiempo. Tómate tu ascenso con calma. Tienes un buen trabajo. No te concentres en este pequeño retraso. Mi pensamiento interno se volvió una certeza absoluta. Su pánico es la prueba. Lo hizo. Y ahora teme que yo pueda rastrear el rastro digital. Había obtenido mi confirmación. El Sinye Chen había negado categóricamente que alguien más pudiera usar su red y se puso nervioso ante la mención de un rastreo de IP. Su única forma de evitar la exposición ahora era convencerme de que el rastro no importaba. Pero para mí era todo lo que importaba. La confrontación había terminado. Ahora tenía que encontrar la manera de acceder a la red de su oficina, o al menos a la ubicación de la IP, sin que él se diera cuenta de que iba a suceder. Necesitaba una excusa, una ventana de oportunidad que solo se abriría con la ayuda de David. La reacción del Sinye Chen en la cena del domingo había sido mi confirmación emocional. Ahora necesitaba la confirmación digital para convertir la sospecha en un arma. Su negación categórica de que nadie más tenía acceso a su búnker de red de oficina era la clave. Si yo podía rastrear la dirección IP de la referencia anónima hasta su oficina, el sabotaje sería indiscutible. Necesitaba dos cosas: la dirección IP real de la referencia anónima y una excusa para que David me ayudara a obtener acceso a la red Wi-Fi de la oficina de los Chen. Mi primera llamada fue a Michael, mi jefe. Con profesionalidad le expliqué que estaba realizando mi propia auditoría de riesgo cibernético interna debido a la naturaleza tan específica del ataque anónimo. Y le pedí la cabecera completa del correo electrónico original. Le aseguré que la información sería tratada con total confidencialidad y solo se utilizaría para mi protección personal. Michael, entendiendo que yo estaba defendiendo mi carrera de un ataque externo,
Accedió que una hora después tenía la cabecera. Se la envié a mi amiga Clara, la experta en ciberseguridad. Clara pudo identificar dos cosas. Primero, que el correo electrónico había sido enviado usando una VPN de bajo nivel, una táctica emitter para ocultar la ubicación. Segundo, que la IP de origen de la conexión VPN se había originado en un área geográfica muy específica de la ciudad, justo donde se encontraba la oficina del Xinye Chen. Sofía, me dijo Clara por teléfono, su voz llena de intriga. La VPN solo ocultó la dirección IP pública, pero el registro de tiempo y el proveedor de servicios de Internet apuntan con un 99% de certeza a una red comercial privada en ese código postal. Si me das la IP del router principal, puedo confirmarlo. El punto de inflexión fue que la prueba existía, pero estaba a salvo dentro de la oficina de mi suegro, que él consideraba impenetrable. Había que entrar al búnker. Mi pensamiento interno se volvió una orden. Él usa su oficina como su castillo. Voy a usar mi conocimiento para entrar. Le presenté el problema a David, mi esposo. Le mostré el análisis de Clara. La IP provenía del código postal de la oficina de su padre, y el tiempo coincidía con el momento en que su padre siempre estaba allí. David, por favor. Tratando de negar esto, le rogué. Necesito la prueba. Si tu padre hizo esto, está poniendo en peligro mi carrera para sus propios fines egoístas. Me está obligando a trabajar para él. Necesito que me ayudes a entrar en su oficina esta noche. David estaba devastado. La idea de que su padre, el hombre que le había enseñado todo sobre honradez en los negocios, fuera un saboteador corporativo, era una traición personal. Pero su lealtad, finalmente, se rompió a mi favor. Está bien, lo haré, dijo David. Su voz áspera. Pero no podemos simplemente irrumpir. Papá es muy estricto. Tiene una clave y un sistema de alarma que maneja con una aplicación obsoleta, pero sensible. Necesitamos una excusa. Yo tenía la excusa perfecta. Cortesía de las propias prácticas anticuadas del Xinye Chen. Recordé que siempre dejaba su portátil personal en el estante superior de su archivador por seguridad. ¿Recuerda la declaración de impuestos de este año? Le dije a David. Necesitamos su portátil para obtener los archivos encriptados. Llámalo y dile que necesitamos el archivo digital del anexo CD. Mi trabajo urgentemente para una revisión de último minuto antes de una auditoría interna en mi empresa. Dile que tienes que ir a buscarlo ahora mismo. La auditoría de mi empresa era una mentira convincente. El Xinye Chen se preocupaba obsesivamente por el cumplimiento de las normas. Me di cuenta de que él me vería como una hija en problemas, lo que le daría una sensación de control, pero lo obligaría a abrir la puerta de su búnker. David hizo la llamada, nervioso. El Xinye Chen, aunque molesto, cayó en la trampa. No quería que yo tuviera problemas fiscales. Les dio el código de la alarma y les advirtió que no tocaran nada. Llegamos a la oficina, mientras David buscaba el portátil. Yo me dirigí directamente al router de la oficina, un dispositivo viejo y lleno de polvo. Conecté rápidamente mi teléfono al puerto de Internet y ejecuté un simple script de red que Clara me había dado. El script detectó y copió la dirección MAC del router y la IP privada de su red interna, junto con los registros de conexión de las últimas 24 horas. Todo esto tomó menos de 60 segundos. Salimos de la oficina y envié los datos a Clara. Su respuesta llegó 10 minutos después. El mensaje fue devastadoramente simple. Sofía. La IP de origen que envió la referencia anónima la semana pasada está registrada como una conexión a Internet que solo utiliza una MAC específica en la red de tu suegro. Es un portátil viejo, que probablemente usa su esposa o él para las redes sociales. Lo hicieron. La prueba digital era la ruptura final de confianza. Ya no era una pelea de suegros. Era un acto criminal de sabotaje profesional. Y ahora, la pregunta era, ¿por qué arriesgaron tanto para detenerme? Necesitaba entender su agenda oculta antes de ejecutar mi venganza. La confirmación de Clara de que la dirección MAC de la referencia anónima se había originado en la red privada del Xinye Chen convirtió mi dolor en una cólera fría y peligrosa. No fue un accidente. Fue un sabotaje calculado por mis suegros. David estaba destrozado, obligado a enfrentar la traición de sus propios padres. Pero yo no tenía tiempo para el luto emocional. Mi trabajo era descubrir la razón fundamental de este acto autodestructivo. ¿Por qué los Chen arriesgarían la relación con su hijo y su nuera?
una profesional de alto nivel. ¿Solo para detener una promoción? La respuesta no podía ser solo el control, tenía que ser la desesperación financiera. Mi pensamiento interno se volvió un lema: no me odian por quien soy, me odian por lo que puedo hacer. Y lo necesitan desesperadamente. Le dije a David que teníamos que ir más allá de la moralidad y mirar las finanzas. El Sinye Chen era un hombre obsesionado con el prestigio. Pero su negocio de contabilidad, Chen y Associates, parecía estar en declive. Recordé un par de comentarios crípticos que el Sinye Chen había hecho últimamente sobre problemas de liquidez y la necesidad de diversificar el talento joven. Mi primera acción fue una investigación en línea de Chen y Associates. Utilicé recursos de acceso público para examinar sus registros comerciales y presentaciones fiscales. Lo que encontré fue una imagen de estancamiento. La empresa no había crecido en 5 años. Y, lo que era más revelador, encontré un aviso de un periódico local sobre una demanda pendiente por incumplimiento de contrato de un antiguo cliente importante que había acusado a Chen y Associates de mala gestión. El negocio estaba en caída libre, y aquí estaba la pieza clave de la leyenda oculta. Si yo hubiera conseguido el puesto de vicepresidenta de innovación, mi nuevo salario y estatus habrían garantizado la independencia total de David y mía. Los Chen no podrían habernos presionado por dinero ni por mi tiempo, pero si mi ascenso se retrasaba o se cancelaba, me habría quedado en mi puesto de gerente de proyectos de alto nivel. Con ese título, los Chen podrían haber argumentado que mi carrera no iba a ninguna parte rápidamente y, lo que es más importante, podrían haberme ofrecido una oportunidad familiar. La leyenda oculta era la siguiente: me sabotearon para que no consiguiera el puesto de VP, el cual les habría dado el poder de veto sobre ellos. Luego, me presionarían para que usara mi experiencia en gestión de proyectos de alto nivel y mi cerebro en ingeniería para rescatar su negocio de contabilidad en quiebra o para reestructurar el negocio fallido de Amelia. El Sinye Chen no me quería como VP, me quería como su consultora de rescate personal, no remunerada. Obligada por la lealtad familiar, la prueba de esto estaba en una sutil invitación que la señora Chen me había hecho 2 semanas antes. Sofía, querida, si tu trabajo no es tan exigente ahora, ¿podrías ayudar a Amelia con su galería? Ella necesita a alguien con tu visión estratégica para organizar sus libros y su inventario. Es un proyecto familiar importante. En ese momento, pensé que era una típica manipulación de suegra. Ahora, me di cuenta de que era la primera fase de su plan de reclutamiento forzoso. Le mostré a David los registros de la demanda y las pérdidas del negocio. Estaba devastado. Me mintieron sobre el estado de la empresa. Susurró. Papá siempre dijo que era estable y segura. Todo este tiempo han estado jugando con mi lealtad para cubrir su propio fracaso. Lo hicieron por desesperación. David, dije con calma, tu éxito en mi carrera los habría dejado sin salvavidas. Querían obligarnos a volver a depender de ellos, no por amor, sino por servidumbre gratuita. La traición se había convertido en un chantaje económico. No solo intentaron sabotear mi carrera, intentaron esclavizarme a la suya. Mi venganza no podía ser solo sobre exponerlos, tenía que ser sobre asegurar mi ascenso y, al mismo tiempo, obtener un control total y vinculante sobre su futuro financiero. La exposición de la leyenda oculta que los Chen querían forzarme a trabajar gratis en su negocio fallido fue un momento de intensa claridad. Ya no era una nuera agraviada, era un activo profesional cuyo valor intentaban robar por medio del sabotaje. David, superando su shock inicial, se sintió intensamente culpable por la acción de sus padres. Papá y mamá están arruinando tu carrera por un negocio que ni siquiera funciona, murmuró. La voz quebrada. Tenemos que irnos. Tenemos que cortar los lazos. Pero yo sabía que la huida no era la solución. Los Chen buscarían la manera de recuperar el control o dañar mi reputación. La traición tenía que profundizarse para justificar mi respuesta final. Y así fue. El martes por la mañana, justo cuando estaba preparándome para una reunión crítica con un nuevo cliente, recibí un correo electrónico de Michael, mi jefe. El tono era de extrema preocupación. Sofía, acabo de ver esto. Es un comentario anónimo en línea en uno de los foros de la industria. Es altamente difamatorio y menciona específicamente tu trabajo en nuestro último proyecto. Esto no es solo un rumor.
Parece ser un intento coordinado de dañar tu marca profesional. Necesitamos abordarlo de inmediato. Abrí el enlace. Era un foro de la industria de la ingeniería y gestión de proyectos. El comentario, bajo el seudónimo de Preocupado, sugiriendo que yo era una gestora poco ética y que la empresa debería reconsiderar mi posición gerencial. La rabia me inundó. El primer ataque fue a mi capacidad personal, la excedencia. El segundo fue a mi integridad profesional. Este era el intento coordinado de los Chen de asegurarse de que, si la primera mentira no me detenía, la segunda me hundiría. La señora Chen, en su intento de ser discreta, había utilizado la misma retórica de juicio que había usado en nuestra mesa. El Xinye Chen le habría dicho dónde atacar el proyecto más reciente de alto perfil. Y ella habría escrito la difamación. Mi pensamiento interno se volvió un juramento. No es suficiente que los Chen pierdan. Tienen que aprender lo que significa la verdadera responsabilidad corporativa. Tuve que gastar horas cruciales ese día reuniéndome con el equipo legal de mi empresa para elaborar una respuesta profesional. Perdimos la valiosa mañana de preparación para la reunión con el cliente. La traición de los Chen me estaba costando tiempo, recursos y credibilidad. Tal como lo habían planeado, la traición se profundizó cuando, en medio de la crisis, recibí una llamada del Xinye Chen. Sofía, dijo, su voz con un tono exagerado de preocupación. Acabo de escuchar los rumores sobre ese comentario en línea. Es terrible. ¿Ves? El mundo corporativo es un lugar cruel. David y tú necesitan un puerto seguro. Si tu empresa no valora tu integridad, tal vez deberías considerar un ambiente más familiar. Mi oficina necesita tu visión estratégica urgentemente y es un lugar donde tu ética no será cuestionada. La desfachatez de su llamada me dejó sin aliento. Me sabotearon. Y luego usaron ese mismo sabotaje como una razón para que aceptara su oferta de esclavitud, la confirmación de que esto era un ataque coordinado, diseñado para forzarme a un destino que ellos querían. Fue el punto más bajo, le respondí con una frialdad profesional. Gracias por la oferta, Xinye Chen, pero tengo que ocuparme de este problema de cumplimiento aquí. La integridad es mi principal activo. Y defenderé mi reputación. Espero que usted y la señora Chen mantengan su distancia mientras resuelvo esto, colgué. Antes de que pudiera replicar. Su plan era sutil, pero yo lo había expuesto. Ahora tenía que enfrentarme a la humillación pública que habían orquestado. La reunión con el cliente era inminente. Y la difamación estaba fresca en la mente de todos. La pérdida estaba a punto de volverse muy real. La difamación anónima orquestada por los Chen no fue solo un rumor. Fue una herramienta de demolición, dirigida contra mi activo más valioso, mi reputación profesional. Sabía que su objetivo era forzar mi salida de la órbita de VP y, de paso, humillarme lo suficiente como para que me sintiera agradecida de refugiarme en su negocio familiar. La humillación pública llegó en la reunión con el cliente Industrias Argos. Este contrato representaba un crecimiento del 20% para mi departamento. Había preparado meticulosamente la presentación, pero a la sombra del sabotaje era palpable. La sala de conferencias era un estricto mar de ébano y vidrio. El CEO de Industrias Argos, el Xinye Benz, me miró con una expresión de neutralidad tensa. Después de mi presentación, él no mencionó directamente el foro en línea, pero su asistente, sin querer, dejó caer el guante. Señora Tran, dijo la asistente de Benz, revisando sus notas con calma, solo una pregunta de seguimiento. Basándonos en algunas conversaciones recientes en la industria, su presentación de métricas es excelente, pero puede garantizar que la integridad de los datos y la transparencia de los informes se mantendrán incluso bajo una presión externa significativa. La pregunta era un eco directo del lenguaje utilizado en la difamación. El Xinye Benz me estaba poniendo a prueba. No solo tenía que defender mi plan, tenía que defender mi carácter. Sentí un calor subir por mi cuello, pero mi voz, entrenada para las negociaciones de alto riesgo, se mantuvo firme. Absolutamente. Mi historial y mi ética de trabajo son mi marca. De hecho, a raíz de la reciente campaña de difamación anónima que se ha dirigido a mi trabajo, hemos implementado una capa adicional de auditoría externa de datos para demostrar que nuestra transparencia no es negociable. Mi respuesta fue una maniobra defensiva brillante. Reconocí la difamación no como un hecho, sino como un ataque que mi empresa estaba mitigando activamente.
Por un momento, sentí que había salvado el día, pero el Sr. Benz se reclinó en su silla, su rostro sin emociones. Agradezco su transparencia, señora Tran, pero en este momento, Industrias Argos no puede arriesgarse a una responsabilidad asociada o a un escrutinio mediático. Hemos decidido pausar las negociaciones y buscaremos una solución alternativa. Le deseo lo mejor. La pérdida fue rápida, fría y devastadora. No perdí el contrato por mi desempeño, sino por el riesgo percibido que la campaña de sabotaje de los Chen había creado. Mi reputación estaba manchada lo suficiente como para perder un contrato crucial. Mi pensamiento interno se volvió una promesa: no han ganado una batalla. Acaban de declararme una guerra abierta. El precio de esta humillación será el control total de su negocio. Regresé a mi oficina y David me llamó de inmediato con la voz llena de preocupación. Los Chen, aparentemente, habían intensificado su campaña de rescate después de su ataque. Mamá me llamó, me dijo David, dijo que lamentaba que tu reunión no saliera bien y que tal vez ahora es el momento de considerar la oferta de papá. Que su oficina está estable, a diferencia del mundo tecnológico volátil. La señora Chen no solo sabía que la reunión había fallado, estaba celebrando activamente la humillación. Su objetivo no era solo forzarme a trabajar para ellos, era destruir la credibilidad de mi carrera para que yo no tuviera otras opciones. En ese momento, la pérdida del contrato de Industrias Argos dejó de ser una pérdida y se convirtió en la motivación final. Los Chen habían sobreestimado su poder de persuasión y subestimado mi deseo de venganza. Habían creado la necesidad de un rescate financiero para su propio negocio. Yo les daría el rescate, pero en mis términos. Su estrategia de sabotaje para forzar mi esclavitud se convertiría en mi estrategia para tomar su control. La pérdida del contrato de Industrias Argos y la subsiguiente llamada de la señora Chen, que celebraba mi fracaso percibido, me hizo tocar fondo. Me senté en mi escritorio, con el contrato perdido en la pantalla y la voz condescendiente de mi suegra resonando en mis oídos. El dolor de la humillación se disipó, reemplazado por una frialdad y una claridad que solo la traición total puede generar. Los Chen habían intentado usar dos armas contra mí: el estigma social, la lealtad dividida y la difamación profesional, la integridad de los datos. Su objetivo era muy simple: anular mi valor corporativo para forzar mi valor doméstico, es decir, mi esclavitud no remunerada a su negocio fallido. Mi momento de claridad no fue una realización emocional, sino un cálculo estratégico. Yo no era una víctima a la que había que vengar. Yo era un activo de alto valor cuya carrera acababa de ser saboteada por un competidor emeter. Yo tenía que contraatacar con la misma lógica que usé para diseñar sistemas de ingeniería, encontrando el punto de fracaso más débil de la estructura. El punto de fracaso de los Chen no era su moralidad, era su negocio. Mi pensamiento interno se convirtió en la estrategia. Los Chen están apostando al miedo para forzar mi rendición. Yo apostaré a la ambición para forzar su sumisión. Me di cuenta de que mi venganza no podía ser un simple abandono. Si David y yo nos íbamos, los Chen perderían sus salvavidas y buscarían la manera de culparnos o dañar mi carrera a largo plazo. La única manera de garantizar mi paz y mi independencia era asegurarme de que su negocio dependiera totalmente de mi éxito. Pero sin darles control sobre mí, tenía que conseguir mi ascenso a vicepresidenta. Punto. Los Chen habían logrado detener la primera ronda, pero yo sabía que Michael, mi jefe, me respetaba. Si yo podía asegurarle que el sabotaje era un evento único y externo, y no un problema de cumplimiento interno, aún podría tener una oportunidad. Mi primera acción fue estratégica. Organicé una reunión con Michael y el equipo legal. Les presenté el análisis de Clara. La referencia anónima y la difamación en línea venían del mismo código postal al mismo tiempo, y eran parte de una campaña de sabotaje externo debido a una disputa familiar por mis activos intelectuales. No, mencioné a los Chen, hablé en términos profesionales. Michael, esto no es un problema de integridad, es un problema de seguridad perimetral y acoso externo. Esta persona ha usado canales profesionales para sabotear mi valor. Mi respuesta será una reestructuración legal para asegurarme de que mis activos, mi experiencia y mi tiempo no vuelvan a ser atacados. Esto no afectará a la empresa. De hecho,
Mi ascenso a VP de innovación me daría la autoridad para poner en marcha los cortafuegos legales y de ciberseguridad necesarios para evitar futuras interferencias. Mi enfoque cambió. La narrativa ya no era una nuera distraída por problemas domésticos. Era una profesional que estaba mitigando activamente un riesgo de ciberseguridad que podía afectar a la empresa. Michael quedó impresionado por mi calma y mi respuesta estratégica. Me dio un ultimátum: Sofía, la junta aún está nerviosa. Tienes 3 semanas. Si puedes demostrar que has asegurado tu situación personal de forma legal y vinculante para evitar futuros ataques de este tipo, y que el problema está completamente contenido, consideraremos tu reanudación de la promoción. Eso fue todo lo que necesité. 3 semanas. Mi venganza se centraría en el plan de los Chen, rescatar su negocio. Yo les daría su rescate, pero se convertiría en mi arma final. Tenía que conseguir el control total del negocio de Chen y Associates para asegurar que mi propia promoción fuera inevitable. Mi momento de claridad me había dado una estrategia: la única forma de garantizar mi ascenso a vicepresidenta y mi paz a largo plazo era adquirir y neutralizar la fuente de mi riesgo, Chen y Associates. Michael, mi jefe, me había dado 3 semanas para demostrar que el sabotaje era contenido legalmente. ¿Qué mejor forma de contener legalmente a los Chen que ser su jefa? Mi primera acción fue una inmersión profunda en las finanzas del Xinye Chen, usando los mismos registros de impuestos a los que él había accedido para espiarme. Confirmé mis sospechas. El negocio no estaba simplemente estancado. Estaba en riesgo de insolvencia dentro de los próximos 6 meses. La demanda por incumplimiento de contrato que había encontrado en línea no era la única. El Xinye Chen estaba al borde de la quiebra. La urgencia del Xinye Chen por reclutarme se debía a que su único cliente importante restante, un constructor de bienes raíces, estaba amenazando con abandonarlo debido a la inminente falta de seguro de responsabilidad de la empresa, a menos que vieran una reestructuración gerencial inmediata y de alto nivel. Mi experiencia en gestión de proyectos era exactamente lo que necesitaban para ganar tiempo. Mi pensamiento interno se volvió una fórmula: su desesperación es mi capital. Yo les daré el rescate, pero a cambio de la propiedad con David a mi lado, quien ahora estaba completamente a bordo con mi plan de venganza. Comencé la fase de manipulación estratégica. Necesitaba que los Chen creyeran 2 cosas: que yo era lo suficientemente valiosa como para rescatarlos, pero que su sabotaje había fracasado. Organicé una cena casual con los Chen en nuestro apartamento, fingiendo que la cancelación del contrato de Industrias Argos no me había afectado. La señora Chen, como era de esperar, comenzó el ataque sutil. Qué lástima lo de ese cliente, Sofía. Deberías concentrarte en un ambiente más estable. ¿Por qué no te tomas un año para ayudar a tu tía en su tienda? Sería menos estrés, sonreí. Un acto de pura actuación. Gracias por la preocupación, señora Chen, pero no puedo hacer eso. De hecho, mi empresa acaba de reabrir la discusión sobre el puesto de vicepresidenta. Parece que la Junta se dio cuenta de que el sabotaje era un ataque externo a mi reputación, no un problema interno. El impacto en los Chen fue inmediato y visceral. El Xinye Chen tosió y la señora Chen dejó caer su tenedor con un ruido metálico. Su pánico fue tangible. Habían quemado todas las naves para detenerme. Y ahora yo me acercaba al éxito a pesar de ellos. ¿Vicepresidenta?, preguntó la señora Chen, su voz aguda. ¿Pero y la familia? ¿Y el apoyo que David y tú podrían dar al negocio familiar? La lealtad, Sofía. La lealtad es un activo bidireccional, señora Chen, respondí con calma. Pero no se preocupe por el negocio. David y yo hemos estado hablando. Con la promoción de VP en marcha, mi tiempo será limitado. Sin embargo, sé lo importante que es Chen de Associates para su legado. Si hay problemas de responsabilidad o de gestión, David y yo podríamos considerar la posibilidad de invertir estratégicamente para salvar la empresa. La palabra invertir era un anzuelo venenoso. El Xinye Chen, que estaba desesperado por inyectar capital para obtener el seguro de responsabilidad, levantó la vista. ¿Invertir? ¿Qué tipo de inversión? Gestión de riesgos, dije con una sonrisa de tiburón. Una inversión estratégica que garantice que su cliente clave no se marche y que su responsabilidad esté cubierta. Pero, por supuesto, una inversión
De mi parte, requeriría un control operativo total y una participación mayoritaria vinculante para mitigar cualquier riesgo futuro. El Xinye Chen se quedó sin aliento. Me estaba dando la oportunidad de salvar su negocio, pero a un precio que significaba ceder su control de por vida. Su expresión pasó de la desesperación a la furia atrapada. Eso es un insulto. Es mi legado. ¿Quieres robarnos nuestro negocio?, gritó el Xinye Chen. Me levanté de la mesa, mi actuación terminada. No. Xinye Chen, usted lo entregó el día que sabotearon mi carrera para obligarme a trabajar para usted. Ahora tienen 2 semanas para considerarlo. O aceptan mi acuerdo de adquisición-rescate y salvan su negocio, o enfrentan la insolvencia y la humillación pública cuando su cliente Ken Strachter se vaya. Y mi jefe, Michael, necesita una respuesta sobre mi promoción a VP en 3 semanas. Yo sé cómo mitigar el riesgo. Ustedes demostraron que no. Salimos del apartamento, dejando a los Chen sumidos en la agonía de la elección. El plan de venganza no era simplemente exponerlos, era forzarlos a elegir entre la humillación o la pérdida total. Y yo ya tenía el contrato de adquisición. Listo, dejé a los Chen inmersos en su propia crisis con un ultimátum brutalmente simple: o aceptan mi control total o enfrentan la insolvencia pública. Su plan de sabotaje para forzarme a trabajar para ellos se había invertido y ahora yo tenía el poder de forzarlos a la jubilación anticipada. Todo mientras aseguraba mi ascenso. La siguiente semana fue de silencio tenso. David y yo evitamos sus llamadas. Yo me concentré exclusivamente en la versión final de mi presentación para Michael y la junta, que ahora incluía una sección detallada sobre cómo mi adquisición estratégica de Chen y Associates mitigaría el riesgo de futuros ataques externos y me permitiría concentrarme plenamente en el puesto de VP de innovación. La culminación de mi venganza, la revelación pública total de mi triunfo, tuvo lugar al final de la semana, en la tradicional cena de celebración de ascenso, que los Chen organizaban para cualquier miembro de la familia que alcanzara un hito profesional significativo. Ellos habían insistido en celebrar la gran victoria de Amelia por conseguir un pequeño subsidio gubernamental para su galería. Una obvia maniobra para desviar la atención de su inminente colapso. Llegué con David, luciendo mi traje más profesional. La atmósfera era forzada. La señora Chen me ignoró, concentrándose en elogiar en voz alta la visión artística de Amelia. Amelia es el futuro de la familia, proclamó la señora Chen, levantando su copa. Ella sabe que la verdadera riqueza es la lealtad familiar, no los puestos de trabajo corporativos fríos y sin corazón. Era mi señal. Me levanté lentamente, con una sonrisa serena que no les gustó a los Chen. Antes de que bebamos por el futuro, dije, mi voz resonando con la autoridad de una futura ejecutiva. Hay un anuncio que David y yo debemos hacer. Un anuncio que cambiará permanentemente la trayectoria de esta familia. Los Chen se pusieron rígidos. Sabían que lo que venía no era bueno. Hace 3 semanas comencé mirando directamente al Xinye Chen. Mi ascenso a vicepresidenta de innovación fue saboteado por una referencia anónima difamatoria. Esa referencia provenía de la red privada en la oficina de Chen y Associates, y fue diseñada para pintarme como una persona con lealtades divididas, con el objetivo final de obligarme a rescatar el negocio fallido del Xinye Chen. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Amelia dejó caer su copa. Hoy continué, sacando un sobre de mi cartera y dejándolo sobre la mesa con un golpe seco. Ese sabotaje ha terminado de forma irreversible. Me complace anunciar que la junta directiva de mi empresa no solo ha aprobado mi ascenso a vicepresidenta, sino que también ha respaldado mi estrategia para mitigar el riesgo de Chen y Associates. El rostro del Xinye Chen se volvió escarlata. El riesgo ha sido mitigado, expliqué, abriendo el sobre. Señor y señora Chen, me complace anunciar que, hace una hora, Chen de Associates fue adquirida en un trato de rescate. La empresa no cerrará, y el Xinye Chen no enfrentará la insolvencia, pero el nuevo dueño ya no es él. Miré a David. Y luego a la mesa. El nuevo propietario es la entidad legal que yo establecí como VP para la gestión de riesgo. El trato está cerrado y es legalmente vinculante. Como nueva accionista mayoritaria con control operativo total, he designado al Xinye Chen como consultor de cumplimiento, reportando directamente a mí. Ustedes ya no tienen control sobre este negocio. Yo lo tengo. Saqué el papel firmado y lo deslicé hacia el Xinye Chen. Este es un borrador final de mis términos.
Su negocio está a salvo, su reputación está intacta, pero la dirección es mía. Lo siento, señora Chen. Pero la lealtad familiar ahora significa cumplir con mis estándares profesionales. El Xinye. Chen se levantó, temblando de rabia e impotencia. Esto es un robo. Es chantaje. No, respondí, mi voz firme. El chantaje fue su sabotaje. Esto es una adquisición hostil legal, forzada por su propia incompetencia y traición. Usted perdió el control el día que intentó sabotear mi carrera. Ahora, no solo soy vicepresidenta, sino que también soy su jefa. La justicia fue total. Los Chen no solo habían fracasado en detenerme, sino que me habían dado inadvertidamente el vehículo para mi propia dominación financiera y profesional sobre la familia. La mirada de desesperación en el rostro del Xinye Chen fue la confirmación de que había ganado por completo. La cena terminó en un caos helado. El Xinye Chen, con el rostro de un hombre que acababa de perder su legado ante su nuera, no pudo decir una palabra. La señora Chen, incapaz de lidiar con la humillación pública, se levantó y se fue llorando. El resto de la familia, incluida Amelia, nos miraba a David y a mí con una mezcla de shock y un respeto recién adquirido. Había ganado, no por suerte, sino por una ejecución estratégica impecable en las semanas siguientes. La transición fue tan clínica y profesional como yo había planeado. El Xinye Chen se vio obligado a firmar los documentos de adquisición, legalmente, no podía negarse, ya que mi inversión de rescate era la única opción para evitar la insolvencia y la consiguiente ruina de su reputación. David y yo contratamos a un pequeño equipo legal para garantizar que los Chen no tuvieran lagunas para anular el acuerdo. El Xinye Chen continuó trabajando, tal como yo le había ordenado, como consultor de cumplimiento. Ahora, reportaba directamente a mi empresa de gestión y a través de mi control sobre esa empresa. Reportaba a mí. Cada vez que tenía que entrar en mi oficina temporal en Chen Associates para darles instrucciones operativas, la ironía me golpeaba. Me habían saboteado para forzar mi esclavitud, y yo los había convertido en mis empleados. La señora Chen intentó un último ataque emocional. Me llamó, con voz dulce y manipuladora. Sofía, querida, ¿no crees que deberías ser más amable? Somos familia. Piensa en David. Si sigues arruinando su relación con su padre, lo perderás. Le respondí con una calma glacial. Señora Chen, David fue quien firmó los documentos de aprobación de mi empresa. Él me apoya totalmente. Y en cuanto a la familia, usted y el Xinye Chen violaron mi confianza profesional y personal para proteger un negocio fallido. Yo no destruí la relación. Ustedes lo hicieron cuando eligieron el sabotaje. Lo único que hice fue mitigar el riesgo y asegurar mi futuro, así como su legado. En mis términos, colgué el teléfono, sin espacio para más manipulación. El cierre emocional no fue la rabia, sino la satisfacción de la verdad y el poder. Mi pensamiento interno se convirtió en la lección. El respeto no se pide, se exige con el control de los activos. La ambición de los Chen, su sed de controlar el destino de su hijo y su nuera, se había convertido en el arma que yo usé para dominar su propio futuro. Yo había cumplido con todas mis promesas profesionales. Mi ascenso a vicepresidenta de innovación se confirmó oficialmente la semana siguiente, ya que la junta directiva estaba impresionada por la rapidez y la legalidad con la que resolví mi problema de acoso externo, un testimonio de mis habilidades gerenciales bajo presión. Mi oficina ya no estaba en mi casa, sino en el piso ejecutivo. David y yo habíamos pagado el préstamo de la casa de los Chen y, por primera vez, nuestras vidas eran verdaderamente nuestras. Las cenas del domingo eran ahora opcionales y cuando íbamos, los Chen eran respetuosamente silenciosos, temiendo ofender a su jefa corporativa. Yo había logrado la independencia total y me había asegurado de que mis suegros nunca pudieran volver a sabotear mi éxito. Su traición fue costosa, pero mi ambición fue más fuerte. El capítulo de los Chen se cerró con una ironía deliciosa. Querían que me quedara en un puesto de nivel inferior para que pudiera rescatar su negocio. Ahora, su negocio es un apéndice de mi imperio corporativo, y yo soy vicepresidenta. El Xinye Chen, el hombre que intentó enseñarme el valor de la humildad, debe obtener mi firma para cualquier gasto que supere los $100. La casa que David y yo pagamos con nuestro propio dinero ahora se siente verdaderamente nuestra. Libre de las ataduras y la hipocresía de los Chen, me enseñaron una lección valiosa. El amor y el respeto en los negocios familiares son fugaces,
pero el control legal y la jerarquía de poder son permanentes. En lugar de una nuera fácil de manipular, ahora tienen a una nuera que tiene el destino de su legado en la palma de su mano. La venganza no solo fue dulce, fue la inversión más rentable de mi vida. End of story. Ya estás, Servet. Qué final tan épico. Sofía Tran no solo detuvo el sabotaje de sus suegros, sino que utilizó su propia traición para asegurar su ascenso a vicepresidenta y, de paso, convertirse en la jefa de su suegro. Esta historia es la prueba de que la inteligencia y la ambición son imparables. Si amaste ver cómo Sofía convirtió el chantaje en control corporativo, demuéstralo, dale un buen golpe al botón me gusta y suscríbete ahora mismo para unirte a nuestra comunidad de amantes de las historias de justicia ahora. La gran pregunta para ti, ¿los Chen querían sabotearla para forzarla a trabajar para ellos? ¿Crees que Sofía fue demasiado lejos al adquirir legalmente todo su negocio? ¿O fue la única forma de garantizar su paz y su éxito? Comenta tu análisis a continuación. Quiero saber si tú habrías tomado el control total. Y si este drama te pareció un thriller corporativo, hazle un favor a tu grupo de amigos. Comparte este video con ellos. Confía en mí. Esta es la historia que no sabían que necesitaban ver. No te olvides de tocar la campana para que no te pierdas nuestra próxima historia de venganza. Hasta la próxima, y recuerda, el respeto no se pide, se exige.